propuesta de acuerdo de aprobación del documento de avance y documento inicial estratégico del Plan General de Ordenación Municipal de Sanlúcar la Mayor, fase 3 de los trabajos de elaboración del plan, expediente terminado en 1. Cuando quiera, señora secretaria. Propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el documento de avance y documento inicial estratégico elaborados por Territorio y Ciudad, SLP, en ejecución de la fase tercera del contrato de servicios de redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Sanlúcar la Mayor. Segundo, someter el avance y el documento inicial estratégico del Plan General de Ordenación Municipal de Sanlúcar la Mayor a consulta pública, mediante su publicación en el portal web de este ayuntamiento durante 45 días hábiles. Tercero, remitir el documento urbanístico de avance y el documento inicial estratégico al órgano ambiental competente para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 7/2007 de 9 de julio de gestión integrada de la calidad ambiental, se inicie el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y se elabore el documento de alcance del estudio ambiental estratégico. Cuarto, remitir a la Delegación Territorial de Salud y Consumo la documentación necesaria para la elaboración del informe previo sobre el impacto en la salud. Quinto, instar a Territorio y Ciudad, SLP, al cumplimiento de las fases e hitos descritos en el programa, que en todo caso no puede suponer un incremento de los plazos previstos en el calendario dispuesto por la Diputación Provincial de Sevilla en las bases de la convocatoria de la subvención destinada a la financiación de los costes de redacción del citado documento, dando traslado del presente acuerdo a tales efectos al responsable del contrato. Sexto, dar traslado del presente acuerdo a Territorio y Ciudad, SLP, para su debida constancia y efectos oportunos. Séptimo, dar traslado del presente acuerdo al área de cohesión territorial de la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla para su debida constancia y efectos oportunos. Octavo, facultar a la Alcaldía para la firma de los documentos necesarios para la consecución del presente acuerdo. Muchas gracias, señora secretaria. A priori, si les parece, voy a dar un poco más de tiempo para este punto. Especialmente la exposición del delegado es un documento muy importante y creemos que tenemos que dar a todas las explicaciones posibles que clarifiquen. Tendrán también un turno, si lo quieren agotar, de 10 minutos. Me parece que es un tiempo aceptable. No sé si ustedes me dicen, vale. Bueno, pues entonces, si les parece, ampliamos los tiempos cuando quiera. Señor delegado. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues se trae a pleno hoy la aprobación de dos importantes documentos para comenzar a construir el futuro de nuestra ciudad. El documento de avance del plan y el documento inicial estratégico del Plan General de Ordenación Municipal. Esta aprobación, que se corresponde con la fase 3 del cronograma del PEGON, tras los anteriores documentos de diagnóstico previo, pues trata en sí del primer borrador de lo que debe ser el Plan General de Ordenación Municipal. Es importante destacar que este documento no tiene aún carácter normativo, es decir, es un documento principalmente informativo y lo podemos denominar como un punto de partida en el que se va a plasmar la primera propuesta de ordenación del municipio, esa imagen inicial que nos permita empezar a debatir realmente cómo queremos que sea la Sanlúcar del futuro, que ya sí se tendrá que plasmar en la fase posterior con el documento de aprobación inicial. Como decía, esta aprobación se divide en dos documentos que corresponden con dos tramitaciones independientes pero paralelas: documento de avance y documento inicial estratégico. Me gustaría explicar un poco en qué consiste cada documento y luego entrar en el detalle de cada uno de ellos. El documento de avance lo que contiene son pues todos los criterios, directrices y objetivos que se han destacado tras el análisis realizado, y en él pues ya se definen características fundamentales para el PEGON, tales como la clasificación del suelo, delimitando el suelo urbano del suelo rústico, la delimitación y la normativa general de las categorías de suelo rústico, es decir, existirá suelo urbano, suelo rústico en diferentes categorías de suelo rústico, y desaparece el suelo que hasta ahora se viene llamando urbanizable. Define también el esquema de los elementos estructurantes y del futuro desarrollo urbano, que comprende, entre otros, todo lo que son los sistemas generales de espacios libres y zonas verdes, de movilidad, de equipamientos comunitarios, las redes de infraestructuras y servicios, etcétera.
la delimitación de los bienes y espacios que deban contar con una singular protección, ya sea por su valor histórico, por su valor cultural, por su valor urbanístico, por su valor arquitectónico, y también los criterios y directrices para los nuevos desarrollos de las actuaciones de nueva urbanización en el suelo rústico. Es decir, las directrices que deben regir cómo va a crecer el pueblo en lo que a día de hoy es suelo rústico y mañana serán nuevos barrios. Por otro lado, el documento inicial estratégico contiene la documentación sobre la base del anterior, del avance, la documentación necesaria para iniciar la tramitación ambiental. Dentro de este documento, como han podido comprobar, se encuentran 3 alternativas, que son 3 escenarios diferentes de ordenación, la 0, la 1 y la 2, que se plantean. Además, legalmente es obligatorio, digamos, tener 3 escenarios para poder tener una imagen comparativa de cómo sería un crecimiento nulo, como se plantea en la alternativa número 0, en la que no se plantean modificaciones de la ordenación existente. Otro escenario en el que se plantea un crecimiento máximo, como es el que contiene la alternativa número 1, y un escenario intermedio, que es el que está en la alternativa número 2, que plantea, digamos, un crecimiento más coherente con las directrices y objetivos que propone la propia lista. En este sentido, creo que es importante señalar varios aspectos a tener en cuenta para entender este documento, y es que se redacta al amparo, al abrigo de la nueva legislación, no tan nueva ya, del año 2001, de impulso para la sostenibilidad en Andalucía, la conocida lista. La lista establece diferentes directrices, como por ejemplo la clasificación del suelo, que señalé antes. Ya no existe el suelo urbanizable, ahora el suelo se divide en urbano y rústico. Por tanto, los crecimientos se plantean ya no en terrenos urbanizables, sino en terreno rústico apto para ello, no siendo después posible desarrollarse en otro tipo de suelos dentro de la gama de diferentes suelos rústicos. El plan, además, se basa en un modelo sostenible, regido por criterios de sostenibilidad, que los establece la propia lista, y basado en el principio de ciudad compacta. ¿Qué significa ciudad compacta? Pues evitar crecimientos dispersos propios de criterios anteriores, que también tenemos en nuestra ciudad, urbanizaciones periféricas que luego no disfrutan o no disponen de los servicios básicos o de las infraestructuras básicas que podría tener si estuvieran más compactas, más cerca de lo que es el núcleo de la ciudad. Además de sostenible, estos crecimientos tienen que ser razonables, es decir, no permite la lista crecer por crecer, sino crecer de una manera justificada, basado en previsiones en las que el municipio pueda crecer. Es decir, si en los últimos 20 años Sanlúcar ha crecido, no tengo el dato, me lo estoy inventando, en 5.000 habitantes en los últimos 20 años, no tiene sentido que se proponga una ciudad para los próximos 20 años que crezca en 20.000, si en los últimos 20 hemos crecido 5.000. Por tanto, ese crecimiento debe ser razonable. Y finalmente, la lista propone que se reflejen todas las afecciones sectoriales de protección, es decir, el corredor verde en nuestro caso, infraestructuras o espacios protegidos por los propios planes POTA o POTAUS, ¿no? Que al final son los que le darán la categoría al suelo rústico de más protección o menor protección. Explicado, creo que en qué consiste el documento. Simplemente no he entrado en este sería cualquier pegón explicado para cualquier pueblo, es decir, son los criterios que establece la lista y en qué consiste el propio plan. Creo, o me gustaría destacar algunos aspectos concretos que son reseñables y que se extraen del propio documento de avance. En primer lugar, del ejercicio de diagnóstico previo que se ha venido realizando en las fases anteriores, pues se desprende que el planeamiento que tenemos en vigor, recuerdo, norma subsidiaria del año 82, diferentes aprobaciones, las últimas del año 92, 95, algunos cambios normativos más, pues se encuentra absolutamente obsoleto.
además con importantes desajustes entre lo que es la clasificación del suelo de esa norma subsidiaria y la realidad de Sanlúcar. También ese diagnóstico previo nos dice que el grado de ejecución de esa norma ha sido parcial y además el desarrollo, tanto el residencial como el productivo, no ha seguido ninguna lógica entre los tejidos y vacíos de planificación en áreas clave. Es decir, lo mismo ha edificado en la periferia y ha dejado vacíos dentro del núcleo de población, y creo que todos somos conscientes de esto realmente. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Pues esto te lleva a desajustes estructurales del planeamiento vigente, con los suelos urbanizables que no se han desarrollado dentro del propio núcleo poblacional, un modelo territorial fragmentado, un crecimiento desordenado y urbanizaciones que carecen de integración funcional con el propio núcleo urbano, un déficit en dotaciones e infraestructuras, sobre todo, como decía antes, los entornos periurbanos, una problemática de vivienda, con falta de vivienda protegida, falta tanto a nivel cero vivienda protegida, y una movilidad también insostenible por la alta dependencia del vehículo privado. También esto nos ha llevado a una presión sobre el medio rural y natural bastante alta, lo que ha provocado que haya urbanizaciones dispersas y riesgos naturales mal gestionados, como construcciones en zonas inundables, por ejemplo, y finalmente en carencias en gestión y de ejecución urbanística, con dificultades, por ejemplo, para este ayuntamiento para la obtención de suelos para sistemas generales. Ante este panorama se plantean líneas de trabajo generales y específicas en el propio plan, tales como: ¿y qué propone en este primer avance? La revisión del modelo de asentamiento para fomentar la compactación, la contención de un crecimiento extensivo, la integración de las urbanizaciones existentes con el propio núcleo, la mejora de la dotación y accesibilidad de los sistemas generales, el impulso de un sistema de movilidad sostenible, la protección de los suelos de valor ambiental y productivo y el desarrollo de instrumentos de gestión del suelo orientados a garantizar el acceso a la vivienda. Por destacar más concretamente todavía algunas acciones que propone el plan, en el plan se propone diferentes tipos de actuaciones para crecer. En primer lugar, actuaciones que integren agrupaciones irregulares, y en este primer avance se proponen 4 áreas: Camino de Olivares, Los Jardines 2, Camino Palmillas y Camino Las Majarocas. Establece diferentes tipos de mecanismos para otras agrupaciones de infraestructura o de agrupaciones irregulares, que identifica 39 en todo el plan, para que puedan, digamos, acogerse a planes especiales de infraestructura. Y es la solución y los mecanismos que le da a estas agrupaciones irregulares. También propone actuaciones de crecimiento en suelo rústico común, ya sea para uso residencial o uso global, y esto lo que genera, pues, nuevas zonas comerciales, nuevos polígonos o nuevos barrios. El plan, en el avance, lo propone en la llamada carretera de Villanueva, el Cañaveral, entre Cañaveral y carretera de Olivares, para entendernos, Los Jardines 1 y 3, Palomillas Altas Este, que es desde Huerta Abajo y San Miguel hasta el puente del ferrocarril, y un nuevo polígono industrial, Solúcar 2, frente al polígono industrial Solúcar actual. Con este crecimiento en número de viviendas, con este crecimiento que se denomina previsible, que se debe ejecutar en los primeros años desde la aprobación definitiva del Plan General, con este crecimiento previsible, decía, se prevén una construcción de número de vivienda aproximada de entre 900 y 1.000 viviendas en estas primeras áreas de crecimiento. Y el plan estima las necesidades de vivienda del municipio para los próximos 16 años en 1.658. Es decir, si somos capaces de agotar estas primeras 4 áreas de crecimiento, tendremos cubierto prácticamente el 70% de la necesidad de vivienda estimada por el propio plan para los próximos 16 años, en los primeros 4 o 5 años, si se empieza a trabajar con el plan de manera eficaz. Me gustaría destacar un dato que dio el técnico en la comisión informativa, y es que en los años del boom, de máxima construcción de viviendas, en Sanlúcar se construyeron unas 900 viviendas en total, y algunas zonas no han terminado ni siquiera de urbanizarse.
como por ejemplo La Calera, la primera zona de La Calera todavía no se ha terminado de urbanizar. Hay algunas zonas más. ¿Vale? Además de esta actuación de crecimiento previsible, que sería la más inminente, también se incluye otra serie de actuaciones de crecimiento que denomina admisibles, que se ejecutarían una vez que se colmaten las primeras. Las zonas son Las Pulgas, en el plan viene especificado dónde está cada zona para no pararme en cada una. Las Pulgas, Los Jardines Norte, San Antonio, Huerta María Luisa, Casas de Puerto Rico y Huerta Epifanio Norte y Sur. Serían las siguientes una vez que se colmaten estas primeras zonas previsibles. Destacable también la previsión de creación de un anillo verde que amplíe el Parque de las Majarocas y lo enlace con Las Cárcavas, continuando además dicho anillo hasta San Pedro y Benazúzar, poniendo en valor el patrimonio natural y también el histórico de nuestra ciudad. También se garantiza en este avance una creación de sistemas generales entendidos como dotaciones públicas, que además de respuesta a necesidades actuales y también futuras. Explico o detallo: más equipamientos comunitarios, educativos, deportivos, sanitarios, asistenciales, culturales, mejora de la movilidad, una nueva ronda de circunvalación hacia el norte de nuestra ciudad, más bolsas de aparcamiento y carriles bici, por lo menos en las zonas de nueva edificación. Infraestructuras y servicios técnicos más eficientes, tanto de abastecimiento, de saneamiento, de energía, de residuos, de telecomunicaciones, y además garantizar un mínimo de 7 metros cuadrados por habitante de espacios libres. En definitiva, este documento de avance, que no es más que una propuesta, es un documento bueno, que además yo creo que será mejorado con las aportaciones ciudadanas y que nos va a permitir precisamente eso, que se mejore. Un borrador cuyo objetivo principal es que se publique, se exponga y se someta a consulta pública durante 45 días hábiles. Un borrador, además, que yo creo, y así me lo permiten, que proyecta una Sanlúcar que se adapta a los tiempos que corren, que deja atrás el modelo de ciudad de los años 80, que además de obsoleto está agotado, y además mira al futuro con ambición, pero con cabeza. Se pone de cara a su potencial ecológico y a sus atractivos naturales, y no de espalda, como a La Cárcava hemos vivido siempre, y creo que este plan crea oportunidades de crecimiento personal y profesional sin tener que renunciar a lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado. Espérese un momentito. A ver. ¿Grupo Sanlúcar en positivo? ¿No? ¿Grupo Independiente Sanluqueño? Cuando usted quiera, señora portavoz. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues desde el Grupo Independiente Sanluqueño agradecemos al equipo de gobierno por poner a disposición nuestra el expediente íntegro del avance del Pegón. También nos gustaría poner de manifiesto que es muy importante la modelación y participación ciudadana que se abre a partir de hoy, como bien ha dicho el señor delegado, después de su aprobación, esos 45 días donde la ciudadanía podrá remodelar ese avance. Se nos plantea una cuestión, hubo una primera fase de propuestas ciudadanas, ¿no? Entonces quisiera saber si se le ha contestado a todas esas personas que hicieron sus preguntas. Y también agradecemos la posibilidad dada a cada grupo municipal para poder aportar mejoras a este avance, como se nos dijo en las comisiones informativas. Para nosotros es muy importante. Como digo, no nos ha dado tiempo todavía de estudiarlo entero y agradecemos mucho la disponibilidad del equipo de gobierno para poder sentarnos con el equipo redactor o con el señor arquitecto y poder presentar las propuestas que nosotros recojamos por nuestro ámbito y nuestro estudio para poder pues mejorar ese avance. Hasta que no lo estudiemos en profundidad, como decimos, no queremos dar una opinión al respecto, porque esto, como bien se dice, es un avance y aún queda mucho trabajo por realizar. Desde el GIE esperamos que el desarrollo de Sanlúcar sea beneficioso y solucione el problema con el que cuentan muchos vecinos y vecinas para la ciudadanía sanluqueña y, por ende, su desarrollo. Es verdad que se pone de manifiesto, como bien ha dicho el señor delegado, la construcción de las viviendas, la bolsa de aparcamiento, una serie de cuestiones que hoy en día son un problema latente, es un problema que está
en el orden del día de las conversaciones que mantenemos con cualquier vecino, cualquiera de nosotros, porque además nosotros mismos lo sufrimos como ciudadanos. Entonces es para nosotros muy importante esta primera revisión, este primer avance, esta primera poner las piedras que sienten las bases para lo que es un futuro de Sanlúcar, que es pionero también este avance, porque hubo un intento, pero ahí se quedó más o menos, y realmente la ciudad que conocemos es la ciudad que hemos conocido siempre, cada uno de nosotros. Aquí no ha habido un estudio, un intento de cambio, y entonces para nosotros es muy importante este avance, bien lo sabe Dios. Al igual que, como decimos, es importante lo que viene ahora, estos 45 días de participación y la voz que nos podéis dar a cada grupo municipal para poder también traer y engrandecer, enriquecer ese avance, porque realmente pues todo lo que digamos los demás grupos y todo lo que podamos apartar, seremos los que sentemos las bases de ese futuro de Sanlúcar y de ese nuevo modelo de ciudad compacto del que habla el señor delegado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. El grupo Izquierda Unida Sanlúcar avanza cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primero empezar diciendo que tanto en las comisiones informativas, con la intervención del técnico municipal, como hoy en el pleno, con la intervención del señor delegado, a nosotros se nos despiertan muchas serenidades, muchas tranquilidades y mucha sintonía respecto a la lógica de un proyecto, en este caso de una planificación que ya era urgente, y creo que de esto somos conscientes todos, porque ha habido muchos intentos de aprobar planes urbanísticos en el pasado. Y decía la portavoz anterior que la ciudad que conocemos es la que ha habido siempre, y me temo que no podemos coincidir en eso. En los años 80 y especialmente en los 90 vimos cómo, fruto de un modelo improvisado, oportunista quizás, pues se cometieron algunos abusos que primero supusieron la pérdida de una gran parte del patrimonio artístico-cultural a nivel de inmuebles de carácter histórico en Sanlúcar. Por citar uno, el cine, ¿no? El cine que se perdió, la propia Plaza de Toros, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros inmuebles particulares. Y esa pérdida no la vamos a poder recuperar nunca. Además de eso, se han depauperado barrios, calles y una cantidad ingente de casas tradicionales, que son las que dotan a Sanlúcar de su esencia y su característica. Se han creado esos vacíos, que bueno, que al final se convierten en espacios de pauperación o de empobrecimiento de la cohesión de Sanlúcar, y además se han generado barrios periféricos que no están integrados, que no están conectados, que no, por falta de voluntad de esta corporación, reciben menos servicios, pero que lo cierto es que la ubicación en la que está, la desconexión que tiene con el centro urbano, hace muy complicado darle los servicios que merecen y que pagan. Por lo tanto, creemos que esta herramienta es fundamental, y aunque se trate únicamente de un avance, entendemos que los pilares que ya se plantean van en coherencia con lo que este grupo entiende que debe ser el futuro de Sanlúcar. Nosotros apostamos, lo decimos claramente, dentro de las tres opciones, por la del crecimiento medio. Primero, en el sentido de que en el marco de 20 años debe preverse, si es necesario, un marco de crecimiento en función de las necesidades. Pero más que medio o bajo, que sería la otra opción para nosotros, creemos que el crecimiento lo que debe ser antes que nada es responsable. Responsable un poco con lo que decía el compañero anteriormente, con las esencias de lo que es un municipio como Sanlúcar, y con un crecimiento que permita que pueda ser un espacio habitable, un espacio favorable para el trabajo, y que no colapse, por ejemplo, a niveles de circulación. Es decir,
Mirar al futuro, como decía el señor delegado, por supuesto, pero, y también creo que se ha comentado, manteniendo las esencias. Además de esto, en el avance se habla de la protección de espacios de interés natural, y se han citado el Corredor Verde, las Cárcavas, y también de la puesta en valor de núcleos o espacios de valor histórico o patrimonial que también deben tener un mayor realce. Además, plantea soluciones estructurales a toda esa serie de desarrollos quizás improvisados y un poco aleatorios que ha ido conformando la Sanlúcar del presente con sus aspectos positivos y sus aspectos no tan positivos. Entre esas soluciones estructurales vemos esa que decíamos de la necesidad de planificar la dotación de un parque de nuevas viviendas. Y nosotros ahí debemos recordar, y efectivamente lo incorpora la planificación, que haya una participación importante de vivienda pública, de VPO, tanto en propiedad como en alquiler. Creemos que es una demanda histórica, sobre todo en los últimos 20 años, que va a crecer y que debe darse respuesta. Pero además entendemos que no todo debe ser nueva vivienda, que por supuesto es necesario, sino que debemos hacer un esfuerzo, y hay compromisos aprobados por este Pleno, algunos de ellos propuestos por nuestro grupo, para recuperar esas viviendas tradicionales, no dejar que se pierdan, que se conviertan en espacios depauperados, en espacios de riesgo para la salud y que se pierdan para siempre, y que se recuperen para darle una nueva vida a esos hogares y a esos barrios. Eso en cuanto a la primera línea. Otra línea estructural es la de dar solución, y lo ha comentado también el señor delegado, a esos barrios periféricos que en muchos casos no tienen las dotaciones necesarias o están en un régimen jurídico que no les permite un desarrollo pleno y acceder a todos los derechos que como ciudadanos de Sanlúcar deberían acceder. Este instrumento va a facilitar en muchos casos que que puedan verse integrados y que puedan subsanar su situación, y eso creo que ya en sí es una gran noticia para esos barrios y para el conjunto de Sanlúcar. Por último, medidas estructurales que también ha señalado el señor delegado, la verdad que lo ha repasado usted todo, respecto a plantear soluciones de fondo al colapso de las arterias, de las principales arterias de comunicación de transporte en Sanlúcar, para tratar de dar solución a el mal endémico de los atascos en Sanlúcar la Mayor, que además es un mal que no solo nos afecta en la molestia diaria y en el tiempo, por ejemplo, de acudir al trabajo, sino que también es un freno a Sanlúcar como lugar de inversión, como lugar de instalación de nuevas empresas o de futuras empresas, como atractivo turístico, gastronómico. Entonces es algo que es llave de otros desarrollos y que tenemos que cuidar. Por último, decir que tras la aprobación, si todo se da como parece, hoy aquí de este avance, se iniciará la fase de participación ciudadana y de colaboración o de puesta sobre la mesa de propuestas por parte de los grupos. Nosotros ya hemos solicitado en varias ocasiones al Gobierno que se nos permita participar, que se nos calendarice nuestro trabajo, porque este grupo se caracterizó en su fundación por dedicar un tiempo, que algunos considerarían que es una pérdida de tiempo, y dedicar muchas horas en crear una propuesta de modelo de ciudad. Izquierda Unida Sanlúcar Avanza tiene un proyecto de cómo considera que tiene que ser la Sanlúcar del futuro. Creemos que muchos de los pilares que nosotros planteamos están recogidos en ese plan. Nos gustaría poder hablar y trabajar en aspectos que hemos defendido y que hemos articulado dentro de nuestro modelo de ciudad, como es la necesidad de una ronda de circunvalación, el proyecto de una puerta, de una gran puerta de acceso a Sanlúcar, que nosotros llamamos Puerta del Sol, y que sería ese espacio de recepción de visitantes, turistas y también de ocio para el sanluqueño. La necesidad de
hacer que la corredera no sea un espacio de tránsito como quien tiene que cruzar un desierto, sino que sea un espacio que cohesione, que cosa las distintas partes de Sanlúcar, que sea ese centro en el cual se articulan grandes eventos, actividades cotidianas, actividades fundamentales como la de la biblioteca y la sala de estudio, y que al final sea un punto de encuentro como una especie de corazón que haga, digamos, latir la vida cultural y social de Sanlúcar. Además, me alegra mucho escuchar las palabras en ese sentido cuando se ha referido, sin utilizar el término parque periurbano, que es lo que nosotros planteamos. El modelo que usted ha descrito se parece mucho al que nosotros tenemos en mente, aunque nosotros, entiendo que esto será algo de lo que tendremos que hablar, nosotros lo conectamos con la zona patrimonial de San Pedro, porque entendemos que es algo una sinergia que debe establecerse. Y por supuesto, y hilando con eso, la necesidad de poner en valor y en potencia el patrimonio histórico-artístico de Sanlúcar la Mayor. En todas esas cuestiones nos gustaría tener oportunidad de colaborar, entendiendo que desde luego los primeros pasos se están dando en una dirección muy positiva, tanto en el sentido de que se aproveche la subvención y se cumpla con los plazos, que no lo digo, pero es fundamental, como en el hecho de que tengamos un plan, y este plan sea un plan que mire hacia el futuro y que dé a Sanlúcar las herramientas para que Sanlúcar avance. Por todo ello nosotros votaremos hoy a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Vox. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, este grupo cree que como pistoletazo de salida está bien y es necesario. Pero vemos algunas cosillas que sí que no. Imagino que todo esto se subsanará después en los siguientes pasos. Como por ejemplo, en la opción de los 3 puntos, el punto 0, punto 1, punto 2, en el que el cogéis el intermedio. Yo creo que lo visto desde cuando no tenemos plan, pues quizás no sé qué vigencia es la que puede tener este plan. ¿Me lo puedes...? Son indefinidos, realmente, cuando se empiecen a votar... Es que en la comisión informativa nos hablaban de 20 años. Normalmente un plan se agota 20 años, pero no vale. Es que... No, yo le... Vale, bueno, que la vigencia me acaba de decir que tiene unos 20 años. Yo entiendo que esos 20 años fácilmente se puede convertir en otros 40 o como casi llevamos desde 1980, con lo cual, si le ponemos ya esas puertas al campo de 1.600 viviendas que te hemos hablado, pues lo mismo estamos como estamos ahora. Has dicho antes que en los últimos tiempos se han construido 900 viviendas o algo por ahí, pero 900 viviendas porque entiendo que este ayuntamiento no da facilidades a la hora de construir más viviendas, igual que echamos en falta el casco histórico. Del casco histórico creo no haber visto nada con lo importante que es para el tema de poder dar esa imagen que verdaderamente necesita Sanlúcar, que no es de casas derruidas y casas... bueno, todo el mundo nada más que tenemos que dar una vueltecita por el casco histórico, ver cómo está, ¿no? No quiero decir con esto que se vayan a masificar como se estaba haciendo en un principio. Nosotros creemos que, bueno, ese parón que se pega ahí en la forma de construir de cualquier forma, y bien han dicho por aquí lo del tema de las casas que tenía Sanlúcar, que ya no tenemos, no era la solución correcta, por eso había que pararlo, y yo creo que eso se fue acertado. Pero hay que seguir dando soluciones, porque nos puede estar casas como tenemos en la esquina del Niño Pepa, tenemos por ahí, que bueno, que la imagen que damos no es la más agradable, ¿no? Después echamos en falta también la expansión hacia Sevilla, ¿no? Está claro que tenemos ahí el hándicap de la vía, pero bueno, la expansión hacia Sevilla, que creo que incluso la comisión informativa se trató, pues la verdad que puede ser necesario e importante, ¿no? Después, lo que acabo de decir, de esas 900 o 1.000 viviendas que estamos hablando que podamos llegar, pues en estos primeros, no sé, me dijiste 5 años, creo que has dicho así. Vuelvo a decir lo mismo, no hay más porque no da facilidades, no hay facilidades para este ayuntamiento, no da facilidades para que se pueda construir. Tampoco se pretende de que esto se convierta en Las Vegas, evidentemente, ¿no? Pero sí que nos cabe algunas viviendas más y que no nos quedemos o que salgamos de donde está Sanlúcar ahora, ¿no? Que bueno, que es de ser como era el pueblo referencia de Jarafe, pues ahora mismo no somos absolutamente ni referencia de ningún tipo en nada, ¿no? Ojalá podamos revertir esa situación, ¿no? Y yo entiendo que una parte de ello pues puede ser a lo mejor el tema del pegón un poco más acertado.
Reconocemos que sí, que se ha hecho un buen trabajo, pero que bueno, que como este es el primer paso, podríamos decir, para que esto podamos tener una Sanlúcar de alguna forma más apetecible para todos, ¿no? Pues bueno, que este sea el primer paso. Con respecto, se comentó en la comisión informativa el tema de los accesos a Sanlúcar. Evidentemente, Sanlúcar no tiene los accesos que tiene, son los que tienen. Cuando nos falla alguno, nos vemos y nos deseamos. No depende de nosotros, por supuesto que no. Pero sí que tenemos que prever esa posible solución a estos accesos, ¿no? Porque si nos vamos por la mañana, los que tenemos que salir de Sanlúcar a trabajar, yo quizás tenga más suerte porque lo tengo más cerquita, pero me coge todo el follón 8 y pico de la gente que salimos para trabajar, y creo que es un gran contratiempo, ¿no? Como he dicho, la crecer hasta Sevilla, y después, las normas subsidiarias. Fíjate, hemos hablado aquí de 1982. Fíjate, de 1982 hasta aquí lo que ya ha llovido, y si vamos a marcarle ese tope de vivienda de 1.600, esa opción 1, que no es ni 0 ni 2, sino le estamos poniendo puertas al campo, estamos limitando ya una cosa que en un futuro no sabemos cómo va a ir. Entiendo que se podrá regular de alguna forma para que esto no se convierta, pues como te digo, en una vega, ¿no? Y bueno, la vigencia, como ya he dicho, son 20 años y esperemos que seamos capaces de tener más amplitud de mira, que no quiere convertirnos en algo quizá un poco utópico, porque aquí se llegó a hablar hasta que tenéis que poder quedarnos aquí y todos trabajar, cuando eso es casi imposible. Yo puse el ejemplo de los negocios de aquí. ¿Cuántos compramos en los negocios de aquí? Pues la verdad que somos muy poquitos. Entonces, estamos acostumbrados, este pueblo está acostumbrado a cualquier cosa salir del pueblo. Ojalá lleguemos a convertirnos en un pueblo como, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Bollullo del Condado o La Palma del Condado, que son unos pueblos que tienen unos comercios tremendos y que la gente hace mucha vida de su pueblo. Ojalá pudiéramos llegar a conseguir eso, porque sería fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Popular. Sí. Cuando quiera, sí. Señora portavoz. Bueno, doy las buenas tardes porque es la primera vez que tomo la palabra. Pues agradecerle al delegado porque ha sido muy claro y muy extenso y lo ha explicado muy bien. Y fíjate si lo ha explicado tan bien, que lo ha explicado mejor que el técnico el otro día en comisiones informativas. Porque se dieron unas condiciones aquí que no teníamos micrófono, teníamos un armatoste aquí en medio del pleno, no nos podíamos ver las caras. Entonces este grupo se fue de aquí con muchas dudas, porque no entendíamos la mitad de las cosas que nos estaba explicando el técnico, no llegábamos a entenderlas. Entonces por eso ni siquiera le preguntamos, porque salimos de aquí más o menos igual que llegamos. Y teníamos muchas ganas de empezar, de dar el primer paso del pregón, porque además ya lo han dicho todos mis compañeros, pero aparte de todo eso, yo creo que sería bueno tener una reunión con el técnico, pero con el mapa en la mano, saber por dónde vamos a ampliar, dónde sí, dónde no, el por qué, que los grupos todos demos nuestro razonamiento y se haga como realmente se está haciendo en estos 2 años. Que sí lo digo porque estáis contando con la oposición para todos los proyectos que se han hecho y ahí están. Y para seguir la misma línea, pues nosotros proponemos otra reunión con el técnico, porque no nos enteramos absolutamente de nada, vamos. Entonces queremos aportar, lo mismo que ha contado, por ejemplo, bueno, todos los compañeros han aportado algo, y más cosas que hay que hacer, pero nosotros la tenemos todas apuntadas, pero para no decirla aquí ahora, pues preferimos que sea mejor con el técnico por delante y con el mapa por delante, porque además el técnico dijo, este no es el estilo de pueblo que a mí me gusta o algo así, ¿no? Creo que dijo el técnico que... Pero bueno, y yo me entro ganas de preguntarle, pero ¿a ti qué tipo de pueblo es el que te gusta? ¿O por qué has dicho esa frase? ¿O por qué...? Entonces me quedé yo ahí con esa duda, nos quedamos todos con esa duda, porque no subimos tampoco porque el técnico dio su opinión ahí en ese momento, pero bueno, que si no hay ningún problema. Yo las gracias, Álvaro, de verdad, porque lo has explicado perfectamente, pero que la forma de que todos colaboremos es teniendo con el mapa por delante una reunión todos, ¿vale? Gracias. Perfecto, muchas gracias, señora portavoz. Señora Barrera, cuando usted quiera. Buenas tardes a todos y a todos. Y a todos los que nos escuchen y nos ven por cualquier medio de comunicación.
Pues como concejal no adscrita, pues voy a expresar mi voto a favor de esta propuesta. Este documento de avance del Plan General es un paso muy importante para el futuro de Sanlúcar-la-Mayor, porque nos permitirá planificar el desarrollo del municipio de forma más ordenada, sostenible y con visión de futuro. Además, se abre ahora un periodo de participación pública en el que los vecinos podrán opinar y aportar ideas, algo que considero fundamentalmente bueno para que el plan refleje las verdaderas necesidades de Sanlúcar. Por todo ello, pues apoyo su aprobación y confío en que siga avanzando y con participación y transparencia. Gracias. Muchísimas gracias, señora Barrera. Un momentito. Vamos al segundo turno. Vaya. Dios. Venga. Señor delegado, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por dar alguna respuesta en relación a la participación ciudadana que decía la portavoz del Grupo GIS. En la página 479 de la memoria de participación se recogen todas las aportaciones que han hecho diferentes particulares, grupos de personas de urbanizaciones, y están ahí recogidas. Lo que hace el equipo redactor es tener estas peticiones, estas propuestas en cuenta y tratar de abordarlas dentro de lo que es el avance. Entonces yo creo que en lo que a las propuestas se refiere, que pueden leerlas, creo que son como 20 personas que se han mostrado interesados en ser parte del procedimiento y que se les vaya informando, pues tratar de darle respuesta y explicación de por qué sí, por qué no, o por qué sí una parte y por qué no otra parte. La casuística es muy variada. En la página 479 empieza la memoria de participación, de la memoria general. 479. ¿Vale? Gracias al señor Terenti. Bueno, creo que hemos coincidido prácticamente en el análisis que hemos hecho del avance. Y en relación al portavoz del grupo Vox, preguntaba sobre la vigencia de los planes generales. Los planes generales no tienen caducidad, no tienen vigencia. Lo que sí, lo normal es que se renueven cuando se colmaten las diferentes zonas que tienen que urbanizarse, o porque las circunstancias, y aquí es donde me gustaría ahondar, las circunstancias cambien. Es decir, yo me imagino el municipio que aprobó un plan general en el año 2005 o 2006, y en el 2008 vino con el boom, y vino después pues la explosión de ese boom. Entonces probablemente todo lo que se proyectó en ese plan lo estén ejecutando o lo hayan empezado a ejecutar a finales o a principios de los años 20 o a finales de los 10, ¿no? 2018, 2019, cuando se empezó a recuperar un poco el sector de la construcción en este sentido. Por tanto, la vigencia de un plan depende y está muy supeditado a las circunstancias sociales y socioeconómicas del lugar en el que se esté. Quiero enlazar esto con que si somos capaces en los próximos años de colmatar las zonas que este avance propone, que no se va a un modelo extensivo de crecimiento, sino un modelo basado prácticamente en la lista. Yo quiero recalcar que aquí el equipo de gobierno tampoco ha hecho ninguna aportación en este momento. El equipo de gobierno aquí no ha hecho aportaciones, las va a hacer también. Tanto los dos grupos que formamos el equipo de gobierno, y cada uno tendrá que hacer sus aportaciones. Por eso yo decía también en mi intervención que esto es un documento bueno que va a ser mejorado, con la participación de todas las partes, de la ciudadanía, de sectores, de asociaciones y por supuesto de los grupos políticos. Entonces, lo que sí entiendo, y realmente, y en base a lo que la ley nos dice, es que tampoco podemos plasmar en un documento algo que nos gustaría, pero que quizás sea irreal. Quizás lo sensato, en base a la lista, pues sea plasmar un crecimiento que le llama moderado, pero que no es tan moderado realmente, porque habilita directamente 4 zonas rústicas de gran extensión como crecimiento previsible, y como crecimiento aceptable prácticamente dobla la extensión de ese previsible. Y ese crecimiento va a seguir llegando, y si en estas primeras 4 zonas somos capaces
de ejecutar o de construir las 1.000 viviendas con su zona de interés público, con sus espacios, con sus zonas verdes, con sus dotaciones y creando nuevos barrios, nuevas infraestructuras y también un polígono industrial que va en esta primera fase de crecimiento, pues la realidad es que si se puede ejecutar en 4 años, ojalá y no cambien mucho las condiciones actuales socioeconómicas de la localidad y del país en general, y que no haya un boom otra vez o un crack, digamos mejor, en el que las circunstancias cambien y el plan, en lugar de tener para 16, tenga para 36 años. Lo que sí es evidente es que las normas subsidiarias del año 82 estaban agotadas, colmatadas, pero probablemente, bueno, y mal ejecutadas también, y mal ejecutadas porque se han quedado muchas zonas que se llamaban urbanizables sin edificar, sin urbanizar, mientras que se han recalificado terrenos rústicos que no estaban previstos sin colmatar ese espacio. Entonces yo creo que ahí sí debemos ir todos a una y, oye, vamos a colmatar, vamos a hacer esa ciudad compacta y luego vamos a ser ambiciosos. ¿Por qué no? Vamos a ser ambiciosos, que no se nos agote el plan tan rápido, pero sobre todo por la trayectoria que tiene este pleno, que no aprueba un plegou llamado como tal nunca. Tenemos una norma subsidiaria. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en el fondo, que es un buen punto de partida para empezar a andar, que el ayuntamiento en este momento, como decía, no da facilidades para crear, para construir. Es que no tiene herramientas. Es que el ayuntamiento le cuesta dar una licencia de reforma, imagínate ahora mismo sin herramientas para hacer un plan parcial, para que crezca el municipio. Entonces, vamos a empezar a andar, yo creo que es un buen punto, vamos a mejorar esto entre todos, vamos a mejorarlo, no es una mala propuesta, pero vamos a mejorarla todos juntos y creo que si esto se aprueba, que espero que se apruebe, pues es un día importante y es el primer paso. Bueno, el primer paso lo dije, esto mismo lo dije cuando aprobamos la financiación, la licitación, pues bueno, vamos ya dándole forma y dando pasitos hasta llegar a esa aprobación inicial y posteriormente la definitiva, que ojalá sea en este mandato, pero que si no estamos aquí, pues desde ya hago un llamamiento a los que vengan a que por favor no se eternice esto otros 40 años y que si yo, que soy del año 92, no he conocido un plan y mi generación está viviendo de los resquicios de aquella anterior, pues por lo menos mi hija pues pueda vivir en una ciudad que efectivamente avance, que crezca y que esté adaptada a el entorno y a los tiempos que corran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado. ¿Sanlúcar en positivo? ¿No? Grupo Independiente Sanluqueño, cuando quiera, señora Portavoz. Bien, pues gracias por la aclaración de la participación ciudadana, Álvaro. Creo que hemos coincidido en casi todo lo que hemos comentado los dos. Lo hemos preguntado antes porque hay personas que habían dicho que habían participado antes y que todavía no habían tenido respuesta. Y así no lo han hecho llegar, por eso ha sido la respuesta, sin más. Y por otra parte, pues como hemos dicho antes, comienza la etapa más rica de lo que es el avance en sí, porque realmente ahora es cuando todos los grupos vamos a tener la posibilidad de realmente darle forma a ese avance y a ese proyecto. A mí me llamó mucho la atención, como bien has dicho, en las comisiones informativas, cuando el señor alcalde estaba sentado frente a mí aquí y dijo, escucha, que esto también el gobierno tendrá que modelarlo. O sea, que partimos desde cero, que hay un trabajo hecho por unos técnicos, pero que aquí ahora está realmente el trabajo social y emocional, porque los técnicos pues son técnicos, pero nosotros le ponemos el alma al proyecto en sí. Entonces es muy importante el proyecto que comienza, que es quizás el más rico, ahora con la participación tanto ciudadana como nosotras, como del arco plenario, que cada uno aporte en esa reunión pues todo lo que pueda a mejorar en sí el proyecto. Y por supuesto que no nos olvidamos, por ejemplo, pues del agua de la Huerta Epifanio, de 20.000 cosas, de los ranchos de Guadiamar, que tienen ese problema endémico casi ya con su problema pero que bueno, que esos son problemas que no competen, quiero yo ver, frente a un pegón. Esto es algo que va más allá. Por supuesto que se han perdido
esa cárcava. Yo tengo fotos todavía de cuando era la cárcava lo que era, de casas en la calle de la Soledad que se tiraron. Cualquier pueblo ha mantenido esas casas palacios. Nosotros tuvimos ese error de tirarlas. Aquí se ha perdido, voy más allá, el hospital que teníamos donde está La Piedad, que era un hospital que estaba ahí, que daba cobertura a gran parte del pueblo en muchísimos años. Se perdió el convento de las Madres del Carmen, que estaba allí, que después fue una cárcel. O sea que históricamente y culturalmente hemos hecho mucho daño al patrimonio artístico, monumental e histórico de nuestro pueblo, pero que para eso estamos aquí nosotros, en esta época de la historia, en este momento, para cimentarlo de otra forma y darle otra visión. Entonces, sin más, agradecidas por la documental que nos han pasado, la estudiaremos en profundidad para poder tener esa reunión, como ya agradecí en ese momento y lo he reiterado, y poder entre todos pues sumar, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Grupo Izquierda Unida, Sanlúcar. ¿Avanza? Sí, señor alcalde, muchas gracias. Bien. Bueno, cuando hablábamos antes de responsabilidad, yo me refería a un recuerdo que tengo de infancia, ¿no? Que es cuando pasaba en el coche con mi padre de camino a Sevilla por la carretera general, porque entonces no había autovía. Ya tengo unos años. Y yo recuerdo que miraba, cuando pasábamos por Espartina, decía, esto es un pueblo calle, ¿no? O sea, detrás de las casas de la carretera no hay nada, ¿no? Y hoy en día la dimensión que tiene Espartina, el crecimiento exponencial salvaje y las hipotecas que está pagando Espartina de ese crecimiento desmesurado y desordenado. Pues me refería a ser responsable para no caer en eso. Me refería a, y lo ha comentado el señor delegado, la necesidad de que entre casa y casa lo que haya no sea un solar, sino que sea otra casa. Sin llenar esos vacíos, que son espacios despauperados, espacios de suciedad, que se prestan a accidentes, a vandalismo, que se recuperen esos espacios, que los barrios estén integrados con sus zonas verdes y con todas sus dotaciones, que se recuperen antes de construir una vivienda nueva, que planteemos que hay viviendas que se van a perder y que en algunos casos configuran la fisonomía y la identidad de lo que es nuestro pueblo. Entonces, que hagamos un esfuerzo grande en mantener y recuperar esas viviendas y que a partir de ahí crezcamos sin miedo, pero sin imprudencias, sin temeridades, porque luego nos pasa como pasa con el barrio de La Calera, que ahí está, un barrio precioso, con una casa maravillosa, pero que no somos capaces de mantenerlo. Y lo que se plantea no está donde está La Calera, está más allá de La Calera. Entonces, estoy seguro que en años sucesivos nos dotaremos de las herramientas para poder atender a los barrios, pero hagámoslo con un pie firme y luego el siguiente, no vaya a ser que nos caigamos de boca. Vamos a crecer piano y no queramos convertirnos en Chicago. Nosotros somos Sanlúcar la Mayor y tenemos que seguir siendo un pueblo de referencia, y que otros hayan crecido desmesuradamente, desmemoriadamente y se hayan olvidado de lo que son, es problema de esos pueblos y de los contribuyentes de esos pueblos, que ahí están los impuestos que están pagando hoy en día. Nosotros tenemos que tener más cabeza y más responsabilidad, y esa es la posición que va a defender Izquierda Unida Sanlúcar Avanza. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Vox. Cuando quiera, señor portavoz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. A ver, sabemos que no tiene vigencia el plan, lógicamente, pero hablamos en la comisión informativa de que serían sobre unos 20 años por ahí. Lo de poner el tope, lo digo porque has puesto el ejemplo de si alguien hubiera hecho un plan en el 2005, en el 2008 hubiera... Bueno, pero ya se reactiva otra vez y siguen teniendo herramientas para poder seguir construyendo viviendas. A eso es lo que nos referimos nosotros con no poner un tope, pero tampoco ni puertas al campo ni una viña sin vallado. Es decir, vamos a ser prudentes y vamos a intentar que nunca tengamos, o que la revisión del plan sea lo más tardía posible, porque tengamos herramientas y soluciones para poder seguir construyendo de la forma que acordemos, ¿no? Espartina, pues tiene razón el señor Tenenti, Espartina era una calle.
era una calle. Ahora tiene un montón de... Yo no creo que se haya construido tan sin sentido. Yo creo que ha habido un poco más de sentido y de hecho zonas verdes y eso, pues yo considero que no es una... No se ha construido sin sentido. Tampoco soy yo técnico para analizar esto, ¿no? Pero si pongo, por ejemplo, el tema de empresas, tenemos ahí el parque, el Zolan, que no hemos hablado de él, y bueno, ahí tenemos unas parcelas súper grandes que quizás no acceda la gente a ellas porque son excesivamente grandes, ¿no? Y beneficio para el pueblo, pues imaginaros palos que tiene el polo químico, lo que tiene, ¿no? ¿Cuánto aporta a los ciudadanos nada más que las empresas pagando allí impuestos, ¿entiendes? Todo eso repercutiría o beneficiaría a nuestros propios vecinos. Con lo cual, cuando hablamos del plan, no solo hablamos de las viviendas, sino hablamos también de esas posibles empresas que podamos ser atractivos para que vengan, porque en definitiva le van a aportar al pueblo beneficio tanto en trabajo como en impuestos, ¿no? Que en definitiva va a ser un beneficio para nuestros vecinos, lógicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Popular. Sí. Cuando quiera. De todas formas, nosotros pensamos que hoy es un día grande porque esto no se ha hecho nunca y hoy es un día bastante importante para todos los sanluqueños. Hemos puesto algunos pueblos de ejemplo y yo me acuerdo que yo, por ejemplo, he nacido, que soy la más vieja que hay aquí, bueno, no, Manolo, vale, vale menos que una casa en Hueva. Ese refrán llevo yo escuchándolo toda la vida. Pues vamos a ir a comprar una casa ahora a Hueva, que muchas veces, lo que acaba de decir Félix, hacerlo atractivo para que vengan empresas a trabajar. Esa sería una de las prioridades. Pero que volvemos a lo mismo. Lo vamos a hacer entre todos. Hoy se va a empezar, hoy se ha iniciado. Yo creo que el concejal lo ha explicado bastante bien. Y lo que pudo haber sido y nunca será, ya eso no nos vale para nada. Desgraciadamente eso ya pasó y no tiene solución. Así que hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos desde hoy. Gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Señora Barrera, ¿no? Bien. ¿Necesita tercer turno, señor delegado de urbanismo? Venga, pues haga. Muchas gracias, señor alcalde. Yo estoy de acuerdo con la señora Sáez. Yo creo que no es momento de lamentarse ni de mirar hacia atrás, sino que es momento de mirar hacia adelante con positividad, teniendo margen de mejora, por supuesto, estando abierto a todas esas mejoras que puedan llegar, ir juntos mejor que ir separados, y además yo creo que empieza una etapa importante no solo en la aprobación del Pegón. Creo que habría que revisar un plan especial de casco histórico. Creo que eso debe ser una de las prioridades, si no del final de este mandato, del principio del otro. Ahora también, cuando se agrupen nuevos diseminados que están previstos en el propio plan, yo creo que habrá que revisar algunos planes parciales, junto con los propios vecinos afectados, que incluso pueden estar de acuerdo en hacer cesiones por mejorar su calidad de vida y su espacio, por lo que decía de las parcelas muy grandes que no pueden construir quizás 2 viviendas. Hay muchas zonas así. Incluso me consta que de vecinos que están organizados y que están dispuestos a cesiones de viario o de espacio para poder pues encajar al final la zona donde viven dentro de lo que es la propia ciudad. Y creo también que llega otro tiempo de revisión y de ampliación de los usos, por ejemplo, del polígono Solan, que lo hablamos también aquí en la comisión. Entonces son muchos frentes, viene una época y ojalá sea así, de mucho trabajo, y esperemos poder dar los pasos firmes al menos para que lo que estamos haciendo hoy pues lo disfruten los que vienen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor delegado. Grupo Independiente Sanluqueño, Grupo Izquierda Unida, Sanlúcar Avanza. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Simplemente, al hilo de la última intervención del compañero, que me refería sobre Espartinas, ¿no? Hombre, yo la mención que hago sobre Espartinas la hago en base a la presión tributaria que tienen que soportar para mantener los servicios que necesita una población que ha crecido tantísimo, y luego a las quejas y los problemas que me manifiestan amigos míos que son vecinos desde hace años y años, y que, por ejemplo, se quejan de que tienen barrios enteros sin un bar, sin una papelería. O sea, que es que la gente no tiene dónde ir, por citar un problema, ¿no? Y luego habla usted de palo y del polo químico. Hombre, yo esa riqueza no la quiero para mí, ¿eh?
Le digo sinceramente, mi familia es de Huelva y le cuento una anécdota. Mi tío fue director de Radio Nacional de España y mi tío me contó hace muchos años una anécdota, que es la siguiente, que él estuvo todo un día pegado al teléfono en Radio Nacional de España de Huelva porque había una nube tóxica que se había escapado del polo químico y estaban viendo el delegado del gobierno y Radio Nacional de España si daban la orden de evacuar Huelva o no, en función de si el viento soplaba para el mar y la nube tóxica iba para el mar o si iba para Huelva. Al final la nube tóxica fue para el mar. Pero, insisto, esa riqueza no la quiero yo para Sanlúcar, ¿eh? Creo que apostar por un modelo sostenible, seguro, sano y que tenga las raíces en lo que ha sido la historia y el patrimonio de Sanlúcar es una apuesta segura. Y creo que este avance y el día de hoy, dando un paso hacia adelante para que tengamos una planificación urbanística que tanta falta nos hace, es un día importante y un día para estar contentos de que vamos en la buena senda para poder evitar errores del pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Vox, cuando quiera, señor portavoz. Bueno, cuando hablo del polo químico de Palos, lo pongo como ejemplo. Podría poner dos hermanas, con las universidades, con la ciudad deportiva del Betis, con muchos otros escenarios que sí que tiene dos hermanas y que Sanlúcar a lo mejor podía optar, bueno, si tiene un plan ambicioso y a este tipo de... Evidentemente nadie quiere un polo químico, pero los polos químicos sí que existen, evidentemente. Todo no se beneficia a todo el mundo porque evidentemente hace falta. Pero vuelvo a decir que he puesto el ejemplo del polo químico de Palos por la riqueza que tiene Palos, únicamente. Evidentemente aquí no creo yo que sea la mejor situación traer un polo químico, pero sí podríamos traernos universidad y podríamos traernos 18 tipos de empresas más que nos beneficiarían a todos. Muchas gracias. Y por supuesto también gracias al trabajo que habéis hecho, que verdaderamente es un buen primer paso para que llevemos esta salud que todo el mundo queremos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Popular, ¿no? Señora Barrera, ¿no? Damos por cerrado el debate. Bueno, a mí me gustaría simplemente agradecer al Departamento de Urbanismo el esfuerzo para que este paso, que esperemos que salga, recuerdo a los grupos que es mayoría absoluta, para que pueda aprobarse este avance. Me gustaría agradecer al Departamento de Urbanismo los esfuerzos que están haciendo en muchas direcciones, especialmente en esta. También al arquitecto responsable del contrato, a José Manuel Aboza, que en fin sé que está poniendo todo su conocimiento y todo su alma para que este documento no solo vaya pasando sus fases, sino que la supere bien y que finalmente acabemos y concluyamos en una aprobación con los plazos muy ajustados. Y sé que está haciendo un esfuerzo, por tanto, gratitud también al propio redactor. Y bueno, yo, fíjense, coincido con todos, porque creo que todos lo habéis trasladado dentro de vuestras propias intervenciones. Hoy no termina nada, hoy empieza todo. Entonces empezamos a darle alma, empezamos a intentar que Sanlúcar tenga un documento que le permita mirar al futuro con la garantía que necesita y que merece esta ciudad, una ciudad de pelo plateado. Yo siempre a Sanlúcar me la imagino como una ciudad de pelo plateado porque ha sido cuna de muchas civilizaciones, por tanto es una ciudad de pelo plateado pero con más fuerza que nunca, con más energía que nunca. Yo espero que seamos capaces de, por medio de este instrumento, dar a la ciudadanía lo que merece. Tendremos tiempo para decidir, tendremos tiempo para plantear esas reuniones que pido al delegado, que los grupos tengan sus propios espacios, incluso para hablar con los equipos de redactores, para que puedan compartir, para que puedan presentar sugerencias, también la tendrán los ciudadanos. Vamos a dar un pistoletazo, vamos a empezar a debatir. Hoy es un momento que creo que nos une, que es histórico, una ciudad plateada que tenemos que rehabilitar, que tenemos que esforzarnos en rehabilitar también, especialmente, digamos, en nuestro casco histórico. Y por supuesto, yo creo que nos tenemos que sentir gratificados todos y cada uno de nosotros porque estamos adoptando un acuerdo
que no han conseguido desbloquear otras corporaciones, y la mera noticia de empezar a hablar, a discutir y a plantear un modelo de ciudad, creo que a todos nos tiene que representar y que felicitarnos a toda la corporación. Así que todo esto que salga, ¿no? Que yo estoy diciendo que va a salir, pero bueno, a priori parece por las intervenciones que sí. Gracias a todos por el tono, y seguiremos trabajando como siempre de la mano de todos los grupos, porque este plan tiene que tener muchas cosas, pero sobre todo un camino ancho que permita que cuando termine este mandato el siguiente tenga coherencia, y el siguiente, porque lo que le ha pasado a esta ciudad durante demasiado tiempo es que no ha tenido un modelo de ciudad coherente, con caminos anchos, con consensos amplios. De todo lo que habéis pedido, donde podemos estar más o menos de acuerdo, creo que la única obligación y la mayor que tenemos hoy como corporación es que los caminos sean lo suficientemente anchos para que efectivamente después de este mandato tenga continuidad y nos una al proyecto. Así que pasamos a la votación, si les parece. Venga, pues votos a favor. Conste, señora secretaria, la unanimidad de todos los grupos. Por tanto, gracias a todos y cada uno de los grupos. Pasamos entonces al siguiente punto. Aprobado el avance.